Pues muy bien. Ahora sí te lo devuelvo. Uy, espera que estaba entrando otra persona. Un momentito. Aquí estás. Muy bien. Bueno, pues empezamos. Hoy es el séptimo encuentro. Nos quedan 4. Bienvenidos y bienvenidas a este mes internacional del Transurfing. Los que os conectáis en directo, ya os habéis conectado antes, sabéis que estamos haciendo esto todo el equipo del Centro de Transurfing en Español, los futuros coaches y los coaches ya certificados para poder pues compartir esta manera de ver el mundo que a la mayoría de nosotros nos ha cambiado de línea de vida o estamos en ese cambio de línea de vida y que es un recurso, una manera de pensar y de actuar para obtener lo que queremos. Hoy tenemos, bueno, como digo siempre, pero es que es verdad, ¿no? Ponencias y temas súper interesantes para seguir ampliando y completando toda esta información que estamos dando para que tengáis cada vez más claves y evidentemente si queréis profundizar, pues hay mucho más por profundizar si queréis. Em, Hoy tenemos, bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Eugenia Orantes y bueno, soy naturópata, instructora certificada por Vadim Celan de Transurfing para países de habla hispana, es decir, España y Latinoamérica. Y hoy nos acompañan también otras 3 personas que nos van a hablar de temas muy interesantes. Yo también voy a aportar una parte y al final del día de hoy dejaremos un espacio para preguntas, dudas o para informaros de lo que se está haciendo ahora en el mundo de habla hispana con Transurfing, porque estamos haciendo, aparte de este mes internacional, se están preparando muchas cosas y os lo informaremos al final del día, bueno, de este encuentro que tenemos hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en directo y en diferido. Y bueno, todos los que estamos implicados, deseamos de corazón de que os esté apoyando y os esté inspirando y también conectando con lo que llamamos en Transurfing el todo es posible, porque realmente cuando cambias tu mentalidad, cuando cambias tu manera de actuar y cuando cambias tu actitud, cambia tu realidad. Lo que pasa es un proceso, porque todos tenemos unos programas, ¿no? Tenemos unos, incluso como dirían en constelaciones, una parte sistémica, unas lealtades, ¿no? Y salir de ahí y cambiar de línea de vida, pues es un proceso. Y aquí lo que queremos mostraros es que es posible y daros los máximos recursos para que luego vosotros decidáis qué queréis seguir haciendo. Para empezar, bueno, se va a presentar Olga, que Olga está en México y es la persona que llevó, bueno, que me llevó a México por primera vez, que llevó el Transurfing a México y de ahí se ha generado un movimiento maravilloso de personas súper comprometidas que también están participando en este mes internacional y que estáis seguramente viendo a lo largo de estos días. Y bueno, dejo paso a Olga para que ella misma nos cuente, porque va a hablar de, bueno, ya sabéis que estamos repitiendo cosas porque la mente necesita escucharlo varias veces y seguramente cada vez que lo escuchéis lo vais integrando un poquito más, ¿vale? Y Olga nos va a hablar del título, de la línea de vida y lo que nos frena a estar en esa línea de vida que queremos estar, de la cual ya os hemos hablado antes, un poquito de lo que es una línea de vida. Así que Olga, cuando quieras. Lo tienes mutado, Olga. Ya está. Gracias. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias, Eugenia. Gracias, Ricardo, a todos nuestros compañeros, Sandra, Maripaz. Estoy muy feliz de estar compartiendo con todos. Les voy a platicar un poquito quién soy y luego entramos de lleno al tema que me toca un tema increíble porque creo que a partir de ahí se tiende el puente para la transformación.
Bueno, mi nombre es Olga, vivo en México. Entre las cosas que tengo como de cualidades que soy muy optimista, me gusta dar, compartir y pues me gusta hacer que las cosas sucedan, ¿no? Mis valores son la integridad, el respeto y la alegría. Y, y bueno, finalmente he tenido una vida que me ha llevado a una búsqueda muy particular. Yo soy una persona que no recibí el apellido de mi papá. Y al tener esta vida, durante toda mi vida, pues he estado en la búsqueda de un montón de cosas porque pues fui en búsqueda de eso que sentía que yo pues merecía o no recibí por mi historia familiar. Entonces, obviamente, la verdad que cuando yo en esa búsqueda doy con Transurfing, pues fue una pieza muy importante para poder continuar con varias cosas en mi vida que son realmente importantes para mí. Yo escucho la palabra Transurfing la primera vez en un taller que yo tomé en esta búsqueda, y me pareció súper bueno porque poderoso, porque el profesor hacía referencia a las conclusiones más importantes, decía que pues estaban tomadas del libro de Transurfing. Entonces, las pequeñas ideas y esta pincelada que él nos dio, a mí me hizo mucho sentido y me llevó a, pues, a investigar más de Transurfing, ¿no? Entonces, creo que me ayudó en aquel momento, sin conocer Transurfing, ir en la búsqueda de ello, de los temas. Empecé a leer los libros, pero a mí me costó mucho trabajo, personalmente me costó trabajo aplicar lo que estaba yo conociendo de los libros, me llevó mucho a, pues me costó trabajo integrarlo. Sin embargo, sí sucedió algo. Yo a partir de que conozco Transurfing y a través de los libros de Badin, observo sincronicidades, empiezo a vibrar en una frecuencia totalmente diferente que me conecta con personas de otros países y finalmente me hacen llegar a Eugenia y finalmente comenzar mi formación en Transurfing y después ahora en un proceso de certificación. Entonces, estoy muy contenta con el tema que me tocó porque siento que este tema es el puente que uno tiende al futuro para iniciar el cambio. Entonces, de alguna forma nos toca hoy pensar y los voy a invitar, ¿no? A que piensen y que imaginen, que, más bien, que verbalicen cuál es la línea de vida en la que hoy están, cuál es su situación actual, ¿no? Obviamente recordando que esta línea de vida que nosotros actualmente estamos, de acuerdo a lo que hemos platicado a través de Transurfing, corresponde a la emisión mental que nosotros estamos teniendo. Entonces, los invito a reflexionar cuál es la línea de vida que tienen actualmente. ¿En dónde están parados? ¿Qué han logrado? Y después de esta reflexión, yo les pediría que tomen un respiro y entonces ahora imaginen cuál sería la línea de vida en la que quisieran estar. Y como ayuda se pueden apoyar quizá en ponerle un título a esa línea de vida. Y en este título de la línea de vida, ponerle, por ejemplo, el título de una película o de una frase inspiradora o de algo que a ustedes les haga vibrar. Piensen un momento cuál sería esa línea de vida en donde quieren ustedes estar. Incluso vayan más allá del título. Ponerle un título, si pueden escribirlo sería maravilloso. Y está a lo largo del taller, cuando lo tomamos, lo vamos modulando porque es cierto que este puente que tendemos hacia el futuro comienza al inicio de los talleres, pero lo vamos modulando a lo largo del taller y va sufriendo algunos cambios. Y ahorita les platico por qué. Entonces, ya tienen el título de su vida. ¿Quién me quiere compartir el título que quiere en su nueva línea de vida?
¿Quién desea compartirlo? Por aquí, alguien que quiera ayudarme a compartir su título, su nuevo título en la película de la vida que desea vivir. Bueno, yo les voy a platicar uno que a mí Olga, me pasó. tienes algunos chat en el chat. Mira, te lo voy a decir, ¿vale? ¿Sí? Mis deseos son órdenes de Laura. Ah, ya. Sandra, Está libre, bien. rica y ligera. Perfecto. Olivia, viviendo en plenitud, abundancia y La vida expansión. es bella. Eva, la vida es bella. David, vibrando con paz y alegría. Ana Isabel, mirando al mar. San, paz, tranquilidad, sin personas tóxicas actuales. Wow. Wow, no, oye, está padrísimo porque finalmente anoten este título que desean. Y es importante, ¿eh? Porque nosotros con esto invitamos a la reflexión y entonces yo sí les pediría más adelante que también pongan un poco de detalles en este título. ¿Cómo sería? ¿Ustedes cómo se verían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Con quién estarían? ¿Cómo leería? ¿Qué escucharían? Cosas que puedan tender este puente hacia el futuro y que ustedes puedan mirarse justamente en la construcción de esa línea de vida. Si bien es cierto, en Transurfing nosotros tenemos, nos damos cuenta, percibimos y experimentamos nuestro poder creador, el pasar de una línea de vida lleva un tiempo y lleva un proceso y nos lleva a acciones. Y entonces, para observar y revisar eso, necesitamos ahora tomar un respiro nuevamente. Les pido que tomen un respiro y ahora se conecten con los frenos que, que les impide al día de hoy no estar en esa línea de vida. ¿Cuáles son los frenos que ustedes o los obstáculos que ustedes, ser una escritora de éxito? Muy bien. ¿Cuáles serían los frenos que estarían integrados en ustedes y que los reflexionen? Es importante para cambiar algo conocerlo, enfrentar esa situación para poder cambiarlo. Si nosotros no lo conocemos, pues va a ser muy difícil que podamos hacer ese switch. Entonces ahora los invito a que piensen en los frenos, ¿no? ¿Cuáles serían los obstáculos que ustedes están identificando el día de hoy que les impide? A lo mejor pueden ser unos potenciales excesivos. Estos potenciales a veces pueden nublar nuestra vista y tapan la línea de vida que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es identificar esos obstáculos para transmutarlos y cambiarlos, ¿ok? Entonces, en esta reflexión, ¿cuáles consideran que han sido esos frenos que les ha pasado en su vida? ¿Cuáles son los frenos que no los ha llevado a estar en este momento, en esa vida? ¿Quién nos quiere compartir sus frenos, sus obstáculos? ¿Qué consideran que ha sido lo que los ha frenado para no estar hoy en esa línea de vida? ¿Cuál es? Les voy a poner aquí algo, aquí voy, viene. Dice, yo creo que son las creencias en general. Sí, puede ser. Creo que ahí pueden ser las creencias nuestras, las individuales, las colectivas. Puede ser que sí. Las creencias limitantes relacionadas con la situación en el país. Ahí es. Aquí hay algo muy poderoso, ¿no? Por ejemplo, algo que consideramos que también viene de fuera, que nos ha limitado. Eso es algo muy importante. La carencia de escasez, las obligaciones familiares y los miedos. ¿Ok? ¿Sí? O sea, es
es real. Nosotros muchas veces pensamos que, que no podemos. Yo les quiero compartir una experiencia. Yo estuve trabajando durante mucho tiempo en una empresa y cuando ya no era feliz y necesitaba yo salir de ahí, me enfrenté con un montón de miedos y pensé que nadie me iba a querer contratar en otro lugar. Pensé que ya era demasiado grande. Yo en aquel momento, les estoy hablando de hace varios años, tenía ya 46 años. Y entonces yo dije, nadie me va a querer contratar. Y además, como me estaba saliendo de la empresa, dije, cuando pidan referencias, mi actual jefe no va a ser tan amigable muy seguramente. Y todo eso era un miedo, eh, pues era un miedo irreal, después me di cuenta. Porque les quiero contar que yo termino esa relación laboral y construyo este puente. Y obviamente mediante una guía que alguien me estuvo acompañando, pude hacer esta construcción de qué quería, cómo lo quería, qué trabajo quería. Y yo la primera condición, recuerdo que puse fue, no quiero salir a buscar trabajo, quiero que vengan a ofrecerme el trabajo. No quiero trabajar los viernes. Y empecé a poner mis condiciones. Algo sucedió, pero sí reconocí esos miedos que tuve. Tuve el miedo a que nadie me quisiera en algún otro lugar. Y lo único que me di cuenta cuando pude integrar justamente estos miedos y reconocerlos, darme cuenta que muchos de los miedos que yo tenía no eran reales. Era un miedo irreal, era un miedo irracional, era un miedo y era una emoción que yo sí sentía. Sin embargo, no era algo que fuera real. Entonces, me llegaron con una propuesta, no tuve que buscar trabajo y me dieron los viernes de descanso. Todo sucedió. Pero hubo que reconocer esos frenos, ¿sí? Es muy importante. Y a mí este ejercicio me parece súper poderoso cuando lo vivimos en el taller, porque en el primer módulo hacemos este título, pero en el segundo módulo retomamos también el tema. Modulamos qué cosas sí o qué nos gustaría seguir cambiando de la película. Y ya en este ejercicio y en esta construcción, hacemos un ejercicio muy padre. Aquí, Eugenia, a lo mejor, pues a mí me gustaría compartir lo que yo viví en el ejercicio porque no lo vamos a poder hacer como tal, pero sí encontrar cuáles son todas las emociones que nosotros vivimos en el cuerpo, cómo las vivimos y cómo las sentimos, las percibimos y les damos color y les damos una representación gráfica mediante una silueta en donde vamos poniendo los colores de las emociones que vamos sintiendo en el cuerpo a partir de que hablamos de ciertas emociones. Y para dar a conocer estas emociones, a mí me gustaría en el ejercicio que ustedes empecemos a construir, aunque no lo dibujemos, sí podamos identificar las emociones y los sentimientos y en dónde los sienten. Por ejemplo, si yo les digo tristeza, ¿en qué parte del cuerpo sientes esa tristeza y qué color tendría? Anótalo, por favor. Y ahora integra esa emoción, integra esa parte del cuerpo, identifícala y ponle un color. Y luego, si la palabra que te digo es la ira, ¿en qué parte del cuerpo la sientes y qué color tendría? Y si te digo la palabra que ahora es rencor, ¿en qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿Dónde duele? ¿Dónde hay una sensación?
si tienes frío, calor, en qué parte del cuerpo la sientes y qué color tendría el rencor. Y luego, vámonos con otra palabra, que es el miedo. El miedo, en qué parte del cuerpo la sientes y qué color tendría. Vámonos con una palabra que es muy poderosa también, la alegría. ¿En qué parte del cuerpo sientes la alegría? ¿Qué se siente? ¿Calor, frío, hormigueo? ¿En dónde la sientes? ¿En qué parte del cuerpo y qué color tendría? Vámonos con ahora la confianza. ¿Cómo vives la confianza en tu cuerpo? ¿Y qué color tiene? El amor. ¿Cómo vives el amor? ¿Dónde lo sientes? ¿Cuál es el color para el amor? La culpabilidad. ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿Qué color le pondrías? Y vámonos con la última palabra, vergüenza. ¿En qué parte del cuerpo la sientes y qué color tendría? Integra estas emociones, identifica el lugar del cuerpo en donde las estás sintiendo y, y en el taller hacemos una construcción de una analogía muy padre en donde a través de una silueta y colores vamos identificando estas emociones y podemos identificar estos bloqueos que nos están impidiendo avanzar, reconocerlos y poder trabajar a partir de esto, finalmente, estas emociones. Entonces, bueno, la verdad es que los invito al taller. El taller, vamos a tener un taller presencial en México. Vivirlo de manera presencial es muy impactante. Impactante reconocer esta emoción, con qué chakra está identificado, cuál es el bloqueo y el órgano y cómo podemos trabajarlo para tender el puente hacia el futuro. A mí me dará muchísimo gusto a la gente que tiene la oportunidad de acompañarnos en México, de que venga a Querétaro. Estaremos dando el curso, el taller presencial, los módulos 1 y 2, el del 8 al 11 de febrero. Y pues Eugenia ya está casi casi con las maletas. Aquí anda Vero. Vero nos va a abrir las puertas de su centro, que es un lugar divino en Querétaro. Y y pues bueno, a mí no me queda más que agradecerles la participación el día de hoy, sentir estas emociones y yo lo que concluyo diciendo es que todo es posible. Identificando y saber qué nos frena es mucho, mucho más fácil hacer ese cambio de switch y con la guía de Transurfing es muy fácil, mucho más fácil de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias, Olga. Muchísimas gracias. Y bueno, también este ejercicio que os ha guiado Olga lo podéis hacer tranquilamente, porque bueno, aquí tampoco tenemos todo el espacio para hacerlo ampliamente, pero lo podéis hacer en casa tranquilamente, sintiéndolo y tomándose el tiempo que queráis y con una música también, si queréis, o sea que lo podéis ir haciendo y os puede ayudar a, como decía Olga, ¿no? A conectar las emociones, el cuerpo y dónde se coloca y a lo mejor a entender algunos bloqueos que tenemos, ¿no? Que claro, todo está relacionado, todo, absolutamente todo. Muy bien, pues después de esta presentación de Olga para ver en qué línea de vida estáis, dónde queréis estar, yo también os animaría a que cuando pongáis el título de vuestra línea de vida, donde queréis estar, lo pongáis en positivo. Es decir, evitéis poner negaciones.
he visto alguna que decía, no quiero algo, no, ¿qué quiero, no? O sea, ponerlo en positivo, porque si no, lo que sucede es que vale, lo que sucede es que estamos poniendo la atención en algo que no queremos. Y en Transurfing lo que sobre todo ahondamos en lo que queremos. Bueno, dicho esto, la parte que os voy a transmitir es sobre los potenciales excesivos que tienen mucho que ver con estos frenos que habéis anotado, ¿no? Todos estos frenos que habéis puesto en el chat, que efectivamente son las creencias, los miedos, todos los potenciales excesivos. ¿Y qué es un potencial excesivo? Es un exceso de importancia que le estamos dando a algo y que detrás hay creencias que lo sustentan. Por ejemplo, en el caso del miedo, el miedo es uno de los frenos más potentes que tenemos y hay miedos, los miedos, igual que cualquier potencial excesivo, se gestan en la infancia. Entonces, si yo os pregunto cuáles son los miedos que creéis que os frenan para estar en la línea de vida que queréis estar, algunos de vosotros habéis puesto ya algunos frenos. Algunos miedos, mejor dicho, ¿no? Miedo a lo mejor al éxito, miedo al fracaso, miedo a dar el salto, miedo a hacer algo diferente, miedo a salir de unos esquemas familiares o patrones, miedo a salir del clan. Por ejemplo, hay miedos que son muy viscerales y ancestrales, porque antiguamente, bueno, ancestralmente, cuando alguien salía del clan, de la tribu, moría, porque no podía vivir solo, no podía permanecer, o sea, no podía, si salía de la cueva, era presa de cualquier peligro que existía. Y esto está grabado en nuestro cerebro más primitivo. Y muchas veces ese miedo que no sabemos a qué es miedo a salir del sistema familiar, de lo que me han dicho que es, de cómo tienen que ser las cosas, porque si salgo de ahí voy a ser distinto o distinta y entonces, bueno, el miedo más potente que hay es el miedo a la muerte, ¿no? Miedo a desaparecer. Entonces voy a desaparecer, ¿no? Entonces todos estos miedos es necesario mirarlos porque, como ha dicho Olga, están en nuestra imaginación, pero aunque estén en nuestra imaginación, están sustentados por creencias. Y por creencias, ¿qué es una creencia? Una creencia es algo que yo creo que es verdad. Porque mi mente me dice, no, mira, acuérdate lo que te pasó cuando hiciste tal cosa o tal otra, o cuando no la hiciste. Y entonces automáticamente aparece el freno o el miedo, que es un paralizante. Entonces, no quiere decir que los miedos tienen que desaparecer, ¿no? Los miedos están ahí para precisamente protegernos, porque si no tuviéramos miedo a nada, saldríamos a la calle y a la primera de cambio nos atropellaría un coche porque no tendríamos ni miedo a cruzar la calle, a mirar o a saltar por un barranco. El miedo es necesario, pero cuando es un miedo excesivo, cuando hay creencias limitantes que están sujetando ese miedo, entonces nos paraliza. Entonces, ¿qué suceden con todos estos potenciales excesivos, que son los miedos, la culpa, la vergüenza, la comparación, la rabia, la ira, que nos quitan energía? Nos quitan energía justamente para manifestar. Y por eso trabajamos todo eso, por eso lo transformamos, porque la energía no se crea ni se destruye, ya sabéis que se transforma. Entonces, un potencial excesivo que estaba colocado en el miedo, ¿no? Sustentado por creencias, lo que hacemos es desmontarlo y decirle a la mente, oye mente, mira, no pasa nada. Si es que este miedo estaba sustentado en una creencia que ya no sirve, porque esa creencia se creó cuando eras pequeña o pequeño y bueno, pues en ese momento te ayudó a sobrevivir, pero ahora ya no la necesitas. Entonces, bueno, yo todo esto lo fui descubriendo a lo largo de mi vida por mi historia. Bueno, muchos ya sabéis, el libro que escribí relacionado también con las creencias y con una manera de hacer las cosas que eran para protegerme y para sobrevivir, pero luego me di cuenta que ya no necesitaba hacer eso. Por lo tanto, los miedos están sustentados con creencias, ¿no? Y esas creencias las podemos transformar. Entonces, yo os diría que apuntarais en vuestro cuaderno de ejercicios o donde queráis todas aquellas cosas que habéis escuchado acerca de
las relaciones, el dinero, los hombres, las mujeres, o sea, esto lo hemos ido diciendo, pero todas esas cosas que vosotros habéis escuchado cuando éramos pequeños, pequeñas o adolescentes, porque eso es lo que está creando nuestra realidad actual, a no ser que las transformemos, que se pueden transformar y esto es lo que hacemos, ¿no? Como decía Olga en los talleres. Entonces, lo que hacemos con el miedo es observar, acordaos de la observación, la conciencia y seleccionar aquellos miedos que son los que nos están frenando más y de esos miedos escoger uno y ese miedo le damos la vuelta, ¿no? Lo convertimos en energía disponible. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la culpa? Porque la culpa es otro potencial excesivo que también está sustentado en importancias. Deciros que, por ejemplo, el miedo, la culpa, la ira es una consecuencia, ¿eh? Es una consecuencia de las creencias, ¿vale? Esto sería como desglosar por qué tengo miedo o por qué me siento culpable o por qué me siento o siento rabia, ¿no? Entonces, son consecuencias, consecuencias de importancias y de creencias que están sustentadas en creencias. Si yo tengo importancia al qué dirán, es porque a lo mejor de pequeña escuchaba, ay Dios mío, ¿qué pensarán la gente? ¿Por qué has hecho esto? O veía que a lo mejor mi familia escondía algunas cosas para que la gente no pensara que éramos tal cosa o tal otra, ¿no? Todo esto está en nuestro inconsciente y es el que está creando nuestra realidad. Y por eso se puede desmontar, pero hacerlo de manera suave, amorosa, sin machacarse y sin juzgarse, es un arte. Y es un arte que además hasta puede ser hasta divertido, porque lo que hacemos también es poner sentido del humor. Entonces, claro, aquí en el tema, por ejemplo, de la culpa, hay muchas creencias detrás de la culpa. Vivimos en una educación o hemos crecido, la mayoría de nosotros, la mayoría, yo no digo que todos, porque ni todos ni nadie, o sea, ni mucho, ni siempre, ni nunca. O sea, todo esto nos habla de creencias. Pero la culpa en concreto también tiene mucha raíz colectiva en una educación bastante basada en judeocristiana, ¿no? Basada en esto es bueno, esto es malo, si lo haces así está bien hecho, pero si lo haces así está mal hecho. Entonces, sentirnos culpables de, por ejemplo, de ser prósperos, ¿no? O de tener una buena relación, o a veces sucede. Alguien me ha silenciado. No sé si hay alguien que quiere que me calle o ya yo o estoy hablando mucho. Lo tendré en cuenta. Porque de repente he dicho, uy, me han mutado. El tema y cuando he tocado un tema que además es un péndulo, es interesante, ¿no? Si escuchamos las señales, todo el tema de las religiones en general se pueden convertir en un péndulo y no se trata de creer en una cosa o en otra o en ninguna. Se trata de si eso nos está perjudicando y nos está apartando de nuestro propósito, si se convierte en un péndulo, ¿no? Si esa creencia es tan arraigada que me impide escuchar a mi alma o ir en la dirección que mi alma me pide, si me impide escuchar las señales, si me impide dar los pasos para realmente manifestar la vida que quiero. Entonces, es escuchar qué sucede cuando tengo una creencia tan arraigada que hace que me sienta culpable. Y la culpa nos aparta de nuestro propósito también. Entonces, hay maneras de poder neutralizar esa culpa y convertirla en energía disponible. Por otro lado, hay otro potencial excesivo que yo me lo tuve que trabajar muchísimo y lo tuve que, bueno, hacer muchos procesos a este nivel y creo que, bueno, en estos momentos lo puedo observar y lo puedo ver antes de que aparezca, que es la ira o la rabia. Y la rabia es la consecuencia de importancias, pero basadas en una necesidad insatisfecha. Es decir, ¿qué es aquello que yo quería que no me dieron? Cuando nos enfadamos con alguien o cuando tenemos ira, detrás de esa ira hay una necesidad insatisfecha. Entonces yo os pediría que cuando notéis esa ira, porque la ira, ¿qué sucede? La ira es algo, aparece como un calor, ¿no? Es como
cuando dicen discutieron acaloradamente, ¿no? Es como una sensación de calor y una cosa que te va subiendo, subiendo hasta que lo explotas y lo sueltas por la boca o por donde sea, ¿no? Aprender a utilizar esa ira para crear, aprender a utilizar esa ira para manifestar, también es un proceso. Pero la ira es una energía y es una energía muy poderosa, es una energía creativa y es una energía que podemos transformar. Y esa necesidad insatisfecha que tiene una raíz en la infancia, luego lo que hacemos es un copiar y pegar. Para terminar, os diré que hay, bueno, normalmente lo que se cuenta, ¿no? Es que de los 0 a los 7 años estamos como grabando en nuestro disco duro la impronta emocional, es decir, cómo nos vamos a sentir amados o no, ni siquiera es algo que pase por la mente, es algo muy emocional justamente, ¿no? Es visceral, es decir, me siento amada o no, o me siento escuchado o no, y ahí se crean las necesidades insatisfechas. O sea, ahí es donde se gesta la necesidad insatisfecha que luego se manifestará en nuestra vida a lo largo de nuestra vida. De los 7 a los 14 años, la impronta mental, es decir, en mi aprendizaje. Imagínate que en el colegio te decían, es que esta niña es tonta o es que no le entra, es que, y todo eso se va quedando grabado en nuestro disco duro de manera que nos lo creemos, porque los adultos para nosotros son dioses, ¿no? Nos creemos, hay una inocencia ahí que hace que evidentemente confiemos y nos creamos o creemos lo que nos dicen. Y de los 14 a los 21, el lugar que ocuparemos en el mundo, qué espacio hay para mí en el mundo, cómo me siento en el mundo, me siento parte, no me siento parte. Entonces, de los 0 a los 21 años estamos como creando este disco duro, ¿no? Grabando esa información en el disco duro y a partir de los 21 años copiar y pegar. Entonces, lo interesante de todo esto es que podemos hacer un reset y cuando hacemos ese reset podemos empezar a transformar eso que se han convertido en heridas, ¿no? Por ejemplo, la idea del rechazo, de la humillación, de la exclusión, de no ser tenida en cuenta. Entonces, todas esas heridas crean necesidades. Es decir, por ejemplo, cuando discuto con alguien, ¿qué es lo que yo quería de esa persona que no he recibido? Por ejemplo, que no me escucha o que no me tiene en cuenta o que no, las mías son todas estas, ¿eh? O sea, que no me escucha, que no me tienen en cuenta, que no soy suficiente o ser suficiente o que me hagan caso, que me respeten, que me valoren. ¿Cuáles son tus necesidades insatisfechas que a lo largo de tu vida, luego en las relaciones de todo tipo, se vuelven a salir a la luz para que podamos transformarlas? Y esa es la buena noticia. Lo que hacemos en Transurfing es tomar esas heridas, esas necesidades insatisfechas y darles la vuelta para que se conviertan en energía disponible. Lo mismo que hacemos con el miedo, con la culpa, con la comparación. ¿Para qué? Porque todo, absolutamente todo tiene una razón de ser. Y esas heridas están ahí para que podamos transformarlas, porque yo lo que veo en los talleres y lo que veo en la consulta es que cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu propósito, lo primero que te dice es quiero ayudar a otros, quiero impactar a otros, quiero acompañar a otros. Entonces, claro, primero nos tenemos que acompañar a nosotros para poder inspirar y poder realmente saber que se puede. Entonces, si yo, por ejemplo, no hubiera vivido esas heridas, si yo no hubiera vivido el abuso, no hubiera podido decir y acompañar a otras personas para sanar las heridas que genera el abuso. Entonces, ese es mi mito personal. Y en algún momento, cuando tienes esas heridas, te preguntas, ¿por qué a mí? Pero llega un momento en que te das cuenta y cuando llegas al ahora entiendo, ahora sé, ahora siento por qué, y en ese momento puedes agradecer tu historia y puedes agradecer todo, absolutamente todo lo que ha sucedido, porque eso es lo que te ha, dijéramos, vamos a decir, llevado, es el motor que te ha llevado a ser quien eres y a poder sí ayudar a otros. Entonces, todos esos potenciales excesivos están ahí para que podamos
transformarlos en energía disponible para crear. Y si no estamos en la línea de vida que queremos estar, es porque hay esos frenos que necesitan ser mirados y ser transformados. Y no es un drama, al revés. Puede ser, como os digo, de manera amorosa, de manera divertida, de manera amable, para que luego podamos también impactar en el mundo y ayudar, y porque el alma lo que viene es a dar, ¿no? Así que bueno, esta es mi aportación de hoy. Y ahora vamos a escuchar a Arlene, que nos va a hablar, ya hemos hablado un poquito de las fuerzas del equilibrio, se llaman fuerzas equilibrantes, equiponderantes o las fuerzas del equilibrio, que en mi caso me ayudaron a entender muchísimo cuando algo se tuerce, ¿por qué? Se tuerce en mi cabeza, quiero decir que por qué no ha salido como yo quería o bueno, por qué ha sucedido como ha sucedido. Así que Arlene, te dejo el espacio cuando quieras. Hola, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, días, los que nos van a ver en diferido. Y sí, bueno, les saludo desde Honduras, Arlene López, y el día de hoy, como bien dice Eugenia, vamos a hablar respecto a que todo busca el equilibrio. Si tú no buscas el equilibrio, si tú no te equilibras, el campo lo hará. Entonces, quiero que comencemos y arranquemos hablando un poco sobre qué es el equilibrio. Entonces, no sé si ustedes quieren ir colocando por ahí qué es lo que ustedes realmente entienden por equilibrio, ¿verdad? La primera vez que yo escuché este término fue porque estaba yo en una consulta y médica, ¿verdad? Médica de medicina natural, digamos, y me llamó mucho la atención porque nunca había tomado conciencia hasta que la doctora me indicó, es que estás en tal nivel de desequilibrio que saber por dónde comenzar para equilibrar tu cuerpo es complejo. Y para mí fue, sí, digamos, un poco chocante, ¿sí? Porque fue la primera vez que yo topé con esa palabra de equilibrio, ¿verdad? Entonces, sí que a veces hemos escuchado el tema de los desequilibrios en el cuerpo de repente. Pero en realidad, hablando un poco, vamos a hablar, comenzar que el equilibrio es el estado de un cuerpo, digamos, nuestro cuerpo físico, como el ejemplo que les estoy colocando, cuando las fuerzas encontradas que obran dentro de él se compensan destruyéndose mutuamente. Entonces, en el caso del ejemplo de nuestro cuerpo, constantemente está buscando equilibrarnos, ¿sí? Si no tomamos suficiente agua, el cuerpo tiene sus propios mecanismos para extraer agua de músculos y de otros tejidos para equilibrar la falta de la ingesta de agua. Entonces, nuestro cuerpo es como el mejor ejemplo y lo que nosotros pues conocemos como enfermedades, por ejemplo, es justamente ese desequilibrio muy pronunciado, ¿verdad? Que vemos en nuestros cuerpos. Entonces, ya entendiendo un poco, hablando de equilibrio y entendemos que son fuerzas que buscan compensar de la manera que yo lo veo, eh, les pregunto, ¿qué fuerzas hoy por hoy en nuestras vidas están restando el equilibrio en mi hoy, en esta línea de vida en la que yo me encuentro hoy? ¿Qué es eso que está restando equilibrio? Entonces, decía Eugenia que sí, ya hemos hablado de las fuerzas equiponderantes, fuerzas del equilibrio. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere, equiponderar se refiere a equilibrar, a igualar, ¿sí? Entonces, eh, si nosotros de repente sentimos que estamos en una lucha constante con la vida, no sé si ustedes conocen a alguna persona que se les pregunta, hola, ¿cómo estás? Aquí luchando, le dicen a uno. Sí, aquí en la lucha. Si bien es cierto, yo nunca utilicé ese término cuando me preguntaban de repente, pero sí algo que me llamaba la atención cuando yo conocí Transurfing era esa sensación de lucha que había en mí, de estar en ese proceso de luchar, ¿verdad? Y ya el concepto de equilibrio estaba en mí más que todo por temas corporales desde 2018, pero justamente cuántas personas conocemos o nosotros mismos que hacemos eso día a día, luchar, ¿sí? Y estamos luchando con esas fuerzas y pues lamentablemente no vamos a ganar la batalla, déjenme decirles. Y se los digo pues porque yo he sido
una luchadora, ya vimos los 3 papeles, ¿no? Y me colocaba mucho en estar en esa lucha, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pasar, digamos, buscar el equilibrio? Porque hay situaciones en la vida que nos van a presentar, eh, como decía muy bien el ejemplo, una compañera en otra conferencia, de la excesiva importancia que le dio a una beca. Y entonces dijo, ¿qué creen que pasó? Quienes ya conocemos, ya sabemos que pues no le iban a dar la beca, porque cuando nosotros le damos excesiva importancia a una pareja, a un trabajo, las fuerzas equiponderantes entran a equilibrar ese exceso de importancia, sí, hacer como una balanza. Entonces, cuando yo me identifico en un área de mi vida, ¿verdad? O de repente me siento que estoy luchando con la vida, ¿qué es lo que primero les recomiendo que podamos hacer? ¿Verdad? Y es detenernos, ¿sí? Tomar un espacio, decir, siento mucha lucha, siento que estoy luchando mucho y me voy a observar. ¿Qué es eso que me está provocando la lucha? Y me hago preguntas. Observo dónde está ese potencial excesivo. Necesito identificar. Entonces me detengo, observo qué está pasando, en qué área de mi vida estoy en esa lucha. Sí, identifico el potencial excesivo, cuál es la creencia que hay atrás, como bien lo estaba explicando Eugenia y Olga, y comienzo a restar importancia. Sí, ya hemos hablado de cómo restar importancia y decir, eh, recuerdo una ocasión, eh, tuve una época en la que yo, mi pelo, mi maquillaje, mi ropa, el saco, no tenía que estar como muy intacta, digamos, perfecto en aquel momento. Y me tocó ir a dar una conferencia a un lugar donde no había aire acondicionado y el clima era muy cálido, muy cálido. Entonces yo iba pues preparada porque era con ejecutivos, iba con mi saco, con mi pelo intacto. Y cuando llegamos al sitio no había aire acondicionado. Y fue como el shock de decir, bueno, acá me tenía que quitar el saco, el pelo quedé como Mafalda, no sé si reconocen Mafalda, y fue un tema, y yo sé que era como ahí tenía yo que decidir qué iba a hacer. Yo estaba tan enfocada en, digamos, en mi parte física que el desequilibrio que había tocó, ¿no? Entonces luego es cuando uno se centra y dice, bueno, realmente, ¿qué es lo importante que yo esté aquí? Es la información que yo vengo a compartir, ¿sí? Para aportar a las diferentes actividades que están haciendo los ejecutivos y restar la importancia. ¿Y qué hice? Bueno, en aquel momento no conocí Transforming, pero digamos que se me dio muy bien y empecé a hacer como chistes, ¿verdad? Respecto a mi pelo despeinado durante la conferencia. Y la gente se reía y pues no pasó a más. Ya luego la gente muy apenada, ay, disculpe que no le avisamos que no había aire. Y dije, bueno, no pasa nada. Pero eso es justamente lo que nos pasa cuando nosotros le damos mucha importancia a cómo nos vemos o mucha importancia a una situación, las fuerzas equilibrantes vienen y hacen y crean ese equilibrio y es cuando las cosas no salen como nosotros queremos. El campo siempre va a tender al equilibrio, así como el cuerpo, eh, los que han logrado estudiar un poco y si no, pues les cuento, el cuerpo tiene infinidad de sistemas que siempre están buscando ese equilibrio, porque si no estamos en equilibrio, eh, ¿verdad? Obviamente no estamos aquí, no tenemos vida. Entonces, de esa misma forma que nuestros cuerpos buscan ese equilibrio, de esa misma forma, hace el campo, buscar. Entonces, ¿hay alguna manera en la cual nosotros podamos hacer frente a estas fuerzas equiponderantes o esas fuerzas equilibrantes? Entonces, todas esas dificultades que nosotros tenemos, disgustos, lo que llamamos problemas, están relacionados justamente con la actitud que yo estoy teniendo de oponerme ante esa situación. Por eso hemos hablado también largo y tendido respecto al tema de observar, aceptar, y si esa, el ejemplo de la galería de arte, ¿no? Si no me gusta esto, pues ¿dónde voy a colocar yo mi atención? Y no me voy a quedar enfocada y dándole demasiada importancia a algo que no quiero, como bien lo mencionaba Eugenia, no queremos esto, no me gusta, y le estoy dando mucho más fuerza y energía a eso. Entonces, lo que nosotros, digamos, estamos buscando es, y el único remedio que tenemos efectivo contra esas fuerzas equiponderantes o fuerzas equilibrantes es eliminar la causa. Entonces, bueno, identificar la causa, eliminar la causa, disminuir ese potencial excesivo.
Entonces, cuando yo lo observo, lo identifico, yo puedo disminuir ese potencial excesivo, ¿verdad? Le quito, le resto importancia y las situaciones van fluyendo, le decimos ahora nosotros acá. Y esto viene a ser una receta universal para todo lo que nosotros llamamos problemas, ¿sí? Entonces, es, si nosotros, ¿qué hacemos si nosotros estamos en una habitación y está incendiándose una esquina? ¿Sí? Yo no me voy a quedar observando el fuego diciendo, el fuego está creciendo, el fuego ahora está, agarró un mueble, ahora agarró el otro. No, yo voy a buscar, darme vuelta y buscar una solución. Sí, y buscar la salida, salir de la habitación para poder salvaguardar mi vida. Eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Nos quedamos viendo el problema, le damos demasiada importancia a las situaciones, no nos detenemos y obviamente se genera ese desequilibrio. Entonces, el excesivo grado de importancia que nosotros le damos, como les decía, a la pareja, al trabajo, al dinero, ¿verdad? Hay personas que están muy enfocadas únicamente en el tema del dinero, o en el tema de las apariencias, o en general, es lo que va a generar un obstáculo a la hora de nosotros fluir con la vida. Entonces, nosotros tenemos que identificar inicialmente, quiero ir concluyendo con las áreas en las que nos estamos sintiendo desequilibrados. Pueden escribirlo, pueden sentarse un momento y realmente reflexionar, ¿verdad? A qué es eso que le estoy dando la importancia, porque voy a buscar y a observar esa causa. Y algo que doy, realmente mi vida ha sido así, todo aquello a lo que yo no he dado el equilibrio, la vida ha venido a darle, y generalmente son golpes muy bruscos, y uno dice, este golpe, ¿qué pasó acá? Sí, entonces digamos que a nivel de experiencia de vida han sido situaciones enriquecedoras, sí que para mí, sin embargo, si nosotros, la invitación es que nosotros busquemos ese equilibrio, ¿verdad? Porque si no, el campo lo va a hacer y no lo vamos a sentir, no necesariamente lo vamos a sentir muy amable, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero finalizar diciendo es que todas estas áreas en las que nosotros estamos luchando y sentimos que no hay un equilibrio es porque están esos potenciales excesivos y estamos dando demasiada importancia a una u otra situación. Entonces, identifiquémoslo para que nosotros podamos gestionar eso y tomémonos espacios durante el día para buscar ese equilibrio, ¿verdad? Para conectarnos con ese equilibrio que sí que hay dentro de cada uno de nosotros y que cada uno también se conecta con ese equilibrio de maneras diferentes. Sí, hay personas que lo hacen moviendo sus cuerpos, haciendo una meditación, escribiendo. Hay infinidad como así de conectar con nuestra alma, así es como yo me conecto con mi alma y me conecto con ese equilibrio que hay dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está el equilibrio, ¿sí? Entonces, identifiquemos y entendamos que todo aquello que nosotros le damos excesiva importancia, el campo va a venir para equilibrar y es cuando nosotros de repente sentimos esos golpes o esas situaciones que nos causan algún tipo de sufrimiento o malestar, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algunas consultas Las o algo ahí por preguntas el las chat. hacemos al final, Ah, Arline. ok, ok. Gracias. Sí, porque así ahora damos paso Ok, a Sandra y luego al final haremos las preguntitas. Muchísimas gracias, Arline. Recordaros, el exceso de importancia genera desequilibrio y aparecen las fuerzas equilibrantes, ¿no? Ya iremos explicando cómo bajar la importancia. Lo vamos a ver en otro momento, pero sí hay maneras de bajar la importancia. Y ahora tenemos aquí a Sandra, que Sandra está en Barcelona y ella nos va a hablar de lo que eliges es lo que obtienes. Para... ¿Sí me oís bien? Sí, muy bien. Bien, pues gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, Eugenia, por invitarme. Muy buenas noches desde España.
Mi nombre es Sandra López Barbeiro y facilito procesos de transformación para el bienestar. Yo conocí Transurfing y el trabajo de Vadim Zeland y a Eugenia hace unos años gracias a uno de mis maestros. Y en cuanto entré en contacto con el primero de los libros que cayó en mis manos, sentí que había encontrado la posibilidad de comprender cómo funciona la realidad. Pero así como en otros lugares había podido tocar ligeramente esa conciencia, con Transurfing sentí que esa información me llegaba de manera clara y de manera profunda. Bien, mi ponencia se titula Lo que eliges es lo que obtienes. Y es muy curioso que yo esté dando esta ponencia porque precisamente una de las cosas a las que dedico más rato en mi vida es la comunicación. En el libro de Transurfing, Pasos del 1 al 5, Vadim Zeland dice: cuanto más fuerte sea tu deseo de evitar algo, más probable es que lo encuentres. Como decía nuestra compañera Arlene, luchar contra lo que no quieres en tu vida es hacer todo lo posible para asegurar que esté presente. Así que, como soy una apasionada de la neurociencia, pues voy a empezar por el principio. Y voy a aprovechar ese mensaje que teníamos en el chat de una compañera que decía si podía ser que nuestra propia mente nos estuviera desequilibrando, insistiendo con pensamientos pesimistas o que no nos ayudan. A ver si puedo dar un poquito de claridad al respecto. En neurociencia sabemos que donde ponemos la atención, ponemos la energía. Lo sabemos porque pues, cuando hacemos esas tomografías, ¿no? Esas diapositivas o vídeos de cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos pensando y reflexionando, se iluminan, vemos luz en diferentes áreas de nuestro cerebro cuando están más activas esas áreas. Lo que sucede en realidad es que lo que sucede fuera de mi cuerpo, es decir, en mi mundo externo, y lo que sucede en mi mundo interno, y eso incluye mi contenido mental, el contenido de mis pensamientos, es fuente constante de estímulos para mí. Esos estímulos, que son muchos y son todo el rato, de hecho, hubo un psicólogo que se llamaba Miller que investigando descubrió que los humanos tenemos una capacidad limitada para procesar conscientemente toda la información que nos llega, que se estima que son unos millones de estímulos por minuto. Decimos que son unos 11.000 por segundo, imaginaros por minuto. Pues bien, una persona sin ningún entrenamiento puede procesar entre 5 y máximo 9 estímulos al mismo tiempo. ¿Qué significa exactamente eso? Pues que vosotras y vosotros no podréis estar plenamente presentes a más de 9 estímulos a la vez. Es decir, si estáis escuchando mi voz y además estáis escuchando el sonido de vuestra respiración, quizá podréis estar sintiendo el lugar donde estáis apoyados, si tenéis algo puesto en los pies como unos zapatos o unos calcetines, y entonces quizá podéis también escuchar algún sonido más allá del que está generando vuestra respiración, y puede ser que ya os cueste un poco más daros cuenta del tacto de la ropa que lleváis puesta o de si estáis en un lugar que está más duro o más blandito en general en contacto con vuestro cuerpo. Más allá de eso, dice la ciencia que ya no podemos ser conscientes de lo que estamos percibiendo. Lo que también es cierto es que la ciencia no llega donde llega el subconsciente y el inconsciente, ¿verdad? Allí no sabemos cuánto se almacena y cómo podemos tener acceso. La ruta, entonces, es la siguiente. Yo percibo mi mundo externo y mi mundo interno, con todos esos receptores sensitivos, o sea, mis ojos, mis oídos, el olfato, el sabor, la piel. Pero bueno, también hay más sentidos que ahora la neurociencia ha definido. Hay hasta 26 sentidos que antiguamente los llamábamos intuición, pero ahora ya tienen una descripción neurocientífica. Bien, al percibir esos estímulos del mundo interno y del mundo externo, a eso le llamamos el sentir, lo llamamos las sensaciones. Y esas sensaciones las procesamos, las elaboramos con nuestras capacidades mentales.
que son aquellas que nos permiten pues, aprender de la experiencia. Por ejemplo, la resiliencia, la empatía, la compasión, ¿verdad? Que están ahora tan en auge, tan de moda, esas palabras, son capacidades mentales. Y también lo son la atención o la concentración, que son dos palabras que han salido mucho a lo largo de estos días. ¿Qué significa eso? Pues que si yo vivo en un estado de presencia plena, es decir, que yo he entrenado mi atención y por tanto mi concentración, yo puedo decir en cualquier momento, esta soy yo y esta es mi realidad. Y entonces voy a poder percibir más claramente las señales de mi realidad. Eso hará que yo pueda entrenar mi capacidad de darme cuenta. ¿Darme cuenta de qué? Pues en Transurfing siempre decimos que todo va según el plan, pero para poder realmente confiar en ello necesitamos señales que avalen que todo está yendo según el plan. Y eso lo obtenemos gracias a estar atentamente presentes en nuestro aquí y en nuestro ahora. Porque en realidad nuestro presente, como han dicho ya las compañeras, es causa de condiciones, de causas, de cosas, de comportamientos que he tenido en mi pasado. De la misma manera ahora estoy creando las causas y las condiciones de mi próximo futuro. Cuando yo constato que todo está yendo según el plan, es decir, que estoy obteniendo ya parte de las cosas que he elegido obtener, me doy cuenta que puede ser que, como decía Arlene hace un momento, todo no sea materialmente presente ahora mismo, todo aquello que anhelo, todo aquello que estoy sintiendo que quiero que se materialice, quizá todo no está aquí, en mí aquí y ahora. Pero ya empiezo a visualizar, ya empiezo a percibir como parte de ello ya está presente. Y ahí ya voy a entrar en lo que son nuestras percepciones de la emoción. ¿Qué es la emoción? La emoción es nuestra... La emoción emerge en el momento en el que el contenido de mi mente y mi acción entran en contacto. Y solo puede emerger cuando aquello que sucede es suficientemente importante para mí. Si no es importante, no va a emerger una emoción. Y por eso tenemos en Transurfing, trabajamos la imaginación. Porque lo que llamamos realidad, realmente lo representamos como hologramas, o en Transurfing lo llamamos diapositivas, que también os invito a que investiguéis un poquito más. Aquí en el evento se ha hablado mucho de las diapositivas. Investigad un poquito sobre ello, sobre cómo crear esas diapositivas, de aquello que queremos que suceda, de aquello que sentimos que merecemos. Esas diapositivas, esos hologramas, son como, no sé si habéis ido alguna vez a un cine de esos que, bueno, ahora ya los llaman 4DX, 8DX, no sé cuántas de X, que te sientas en la silla y la silla se mueve y parece que estés dentro de la película. Y sale aire, de repente te cae agua, te cae nieve, es como, wow, parece que estés viviendo la película. De eso se trata el holograma, de poder experimentar y por tanto conectar con esas emociones y con esas sensaciones que queremos tener. Queremos tener ya hoy aquí, también en el futuro, pero ya hoy y aquí también. Bien, si tenemos en cuenta que nuestro sistema nervioso, cuando estamos sintiendo, cuando estamos percibiendo, cuando estamos imaginando con ese contenido mental, está conectado con nuestro movimiento, podemos comprender fácil que nuestro comportamiento está definido por todo eso. Está definido por lo que estoy percibiendo, está definido por lo que estoy sintiendo y está definido por lo que estoy imaginando. Y solo hace falta que miréis a vuestro alrededor cuando salgáis de casa cualquier mañana para que os deis cuenta de que podéis claramente discernir qué están sintiendo las personas que tenéis alrededor. Quizá el contenido mental no llegaréis a visualizarlo claramente, claro, pero sí sabréis lo que sienten, qué emociones están sintiendo, ¿verdad? Si la alegría, si la tristeza, si el miedo. No solo porque, bueno,
podemos percibirlo visualmente, sino porque ahora en neurociencia sabemos que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo que nos permiten saber qué estamos sintiendo los demás, me refiero al resto de personas que nos rodean. ¿Qué están sintiendo esas personas? ¿Qué emoción es la que está ocupando su sistema nervioso en ese momento? Imaginaros el poder de eso. Nosotros podemos estar reconociendo con nuestra capacidad de estar presentes lo que está ocupando nuestra mente y nuestro sistema nervioso y podemos elegir cambiarlo. Y eso responde a lo que nos preguntaba la compañera en el chat. Sí, es cierto. Biológicamente estamos diseñados para que cuando algo considerado desagradable nos suceda, eso ocupe nuestro espacio mental. Como seres sintientes tenemos, en general, a nivel muy básico, dos posibles movimientos. Acercarnos a lo que queremos y alejarnos de lo que no queremos, ¿verdad? Es decir, tal como se dice en neurociencia, nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor. ¿Y para qué necesitamos mantener esa diapositiva o ese holograma de la experiencia dolorosa en nuestro cerebro? Pues porque así sentimos que podemos evitarla, porque así tenemos la sensación de que la vamos a recordar más claramente y no nos va a volver a suceder o vamos a estar preparados si nos vuelve a suceder. Eso es una confusión muy común. Sí que es verdad que nuestro sistema nervioso mantiene más rato en el propio sistema la activación cuando la experiencia es desagradable, porque sí que es cierto que necesitamos biológicamente recordarla más, pero también es cierto que eso sucede en muy pocos segundos. Más allá de eso, cualquier recuerdo consciente, es decir, cualquier intención de recordar conscientemente eso desagradable, no nos ayuda. Al contrario, genera comportamientos que nos acercan de nuevo a la misma situación. Así pues, sí que es necesario darle importancia a esas experiencias desagradables, pero como decimos en Transurfing, ¿verdad? La justa importancia, la necesaria importancia y no ni un gramito más, porque precisamente esa necesidad de sentirnos en control o de protegernos ante la incertidumbre es normalmente lo que nos impide poder acceder al infinito campo de posibilidades, a abrirnos a la magia, a lo que puede suceder y podemos llegar a imaginar, pero a veces, pues esas creencias limitantes, ¿verdad? Esas emociones que emergen como el miedo que contaba hace un momento Eugenia, hacen que en lugar de estar atentas, en lugar de estar observando ese presente, ese aquí y ahora en el que sí podemos habitar ese estado deseado, estamos todavía pues enfocadas en otro lugar. Así pues, si lo que queremos es obtener un estado, lo que nos invita a Transurfing es a elegir habitarlo desde el aquí y desde el ahora. ¿Cómo hacer eso? Es lo que hacemos en los talleres. En mi experiencia, cuando se juntan dos o más personas, alguien dijo una vez, ¿no? Cuando se junten dos o más personas en mi nombre. Bueno, cuando se junten dos o más personas enfocadas en un mismo objetivo, la energía que se genera se vuelve potencial. Es decir, se multiplica, no se suma. Con lo cual, pronto tendremos la oportunidad y la suerte de tener los eventos presenciales en Barcelona, en España. Así que invito a todas las personas a las que os apetezca seguir profundizando y sobre todo poder poner acción a todo esto que estamos explicando y que a mí personalmente me ha transformado la vida y como persona que acompaña a otras personas en la transformación
y la facilita, pues evidentemente me encanta poder compartirlo. A las personas que decidáis apuntaros al evento en Barcelona, nos vemos en unas semanas. A todo el resto, encantada. Gracias por escucharme y por compartir conmigo este rato. Gracias, Eugenia, por invitarme y adelante, seguimos. Gracias, gracias Sandra. Sí, muy prontito en Barcelona, en marzo. Para terminar, vamos a dejar 5 minutos para preguntas, porque a todo esto yo tengo un directo por Instagram a y media, que por supuesto estáis todos invitados. Podéis entrar en mi canal de Instagram o el de la Escuela de María Magdalena, porque está relacionado con el libro del abuso al amor. Y dicho esto, comentaros que acordaros de esa analogía que hablamos, yo creo que unos días atrás, en alguno de los días que hemos estado juntos compartiendo, la analogía del supermercado, que Vadim Zeland dice en sus libros que cuando tú vas con una intención y eliges algo y vas pensando en lo que quieres, se ilumina. El supermercado sería como el espacio de las variantes, el campo cuántico, se ilumina eso que quieres. Cuando vas pensando que quieres verdura, se ilumina la estantería de la verdura, y si piensas que quieres pollo, la estantería del pollo, pero a veces no sabes lo que quieres. Si no sabes lo que quieres, no pones el foco, por lo tanto va a ser mucho más complicado, y ahí es cuando se nos complica y entran las creencias y los péndulos y las creencias del esfuerzo y la lucha, que son creencias muy arraigadas en esta sociedad y que por suerte tenemos recursos para poderlas transformar, como hemos dicho antes, en energía disponible. Así que os animo a que sigáis profundizando, y vamos a dejar ahora 5 minutos para preguntas. Bueno, gracias a todas las personas que estáis aquí y a las que habéis participado. Gracias a Olga, Arlene y Sandra, por supuesto, por su entusiasmo y dedicación. Yo cada vez que termina el evento, todos los días, siempre les mando un mensaje a todo el equipo, y la verdad es que cada vez me siento más contenta, más feliz y más orgullosa del trabajo que estamos haciendo todos juntos. Uy, hay muchas preguntas. Vamos a intentar. ¿Tener una pasión es un potencial excesivo? Si es así, disminuyendo la importancia, si vive menos apasionado, no. Una pasión no es un potencial en sí mismo, pero si tú le das demasiada importancia, si en lugar de, bueno, yo diría que lo cambiaras por entusiasmo, ¿no? Más que a pasión, porque a veces la pasión te puede desbordar. Y ya sabéis que las palabras también tienen fuerza. Pero igual que cuando hablamos de ilusión, pues lo mismo, ¿no? Mejor intención. Eh, Todo radica en la importancia, y cuando nos encontramos con bloqueos o con cosas que se repiten, ahí estamos poniendo importancia, porque esos bloqueos vienen de las fuerzas equilibrantes que vienen a poner equilibrio. Entonces, observar las importancias, acordaros, observación es la clave y una de las bases del transurfing. Conciencia, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Me abre? ¿Me cierra? Todas estas cosas que hemos ido diciendo estos días, y luego, bueno, pues elegir, ¿no? Elegir la elección, que es lo que es lo mejor para mí, ¿no? Pero la importancia es lo que marca la diferencia. En el ejercicio de las emociones, ¿de qué sirve identificar en qué parte del cuerpo se siente cada emoción? Bueno, sirve de que luego claro, evidentemente en los talleres vemos la analogía. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Buscar la analogía, la garganta. ¿Qué función tiene la garganta? Expresar. Pues si yo tengo un bloqueo en la garganta, tengo un bloqueo en la expresión. Ahí se deriva desde la parte más energética, que podría ser el chakra de la garganta, con lo que representa y los colores que vibra, etcétera, o a nivel físico, pues que tenga bloqueos de expresión, y así cualquier órgano. El estómago, ¿qué función tiene? Digerir. Pues, ¿qué es lo que no puedo digerir? Buscar siempre la analogía.
Olivia, yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay personas que tienen sus importancias súper altas y están en un péndulo muy fuerte y aún así les va excelente y triunfan con el objetivo de su importancia? Es como si no entraran en ello Bueno, como si no entraran en ello las fuerzas equilibradas. Lo primero, si ponemos el foco en los demás, ya estamos apartándonos de nuestro propósito. Acordaros, ¿dónde ponemos el foco? Segundo, no sabemos lo que pasa por dentro de esas personas. No sabemos si esas personas porque tengan mucho dinero o porque tengan muchas posesiones o porque tengan mucho éxito o porque tengan muchos followers, no sabemos cómo lo viven y qué relación tienen con eso. Nosotros vemos una pequeña parte. Entonces, si nos enfoca, y aún así, yo os diría, no os enfoquéis en lo que hacen los demás. Inspiraros en aquellas personas que sentís que os llegan al corazón, dejaros que os inspire, dejaros que os llegue y buscar vuestro propio camino, pero no os enfoquéis en los demás, porque si nos enfocamos en los demás, estamos perdiendo el foco en realmente nuestro propósito. ¿Cómo se puede descubrir qué necesito y deseo cuando no lo sé? Bueno, pues esto es un camino, es un proceso y es un aprendizaje. Primero, escuchando las señales, escuchando qué es aquello que más te entusiasma, qué es aquello que te dicen las personas que dicen, oye, pues qué bien estás haciendo esto o qué bien se te da lo otro. O sea, escuchar el campo y bueno, y luego profundizar, evidentemente. Bueno, yo creo que, bueno, ya no hay más preguntas, pero tampoco tenemos mucho más espacio hoy. Ya sabéis que a mí no me importa quedarme hasta la hora que sea, pero bueno, hoy justamente tengo este directo y me gustaría llegar a tiempo, pero de verdad que gracias por estar aquí, gracias a los que lo escucharéis. Acordaros que, bueno, tenemos los talleres en Honduras, en México y en Barcelona y que podéis pedir información, solicitar información a través de la página web, a través del chat que hay en la página web, a través de cualquier canal. Tenemos el canal de Telegram, tenemos el canal de Facebook, de Instagram. O sea, que nos encontráis seguro, vaya, que no hay pérdida. Centro de Transurfing en Español en Facebook, transurfing.es en Instagram. Y bueno, tenemos aquí a todos los compañeros y compañeras que también tienen sus redes y que también están en la página web de transurfing.es. Así que gracias de verdad. Veo que hay mensajes de agradecimiento también. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que cada día que nos acercamos a vosotros, pues os sirva para inspiraros y para conectar cada vez más con el todo es posible. Así que, bueno, no sé si Arlene, Sandra o Olga queréis comentar algo, despediros o decir algo. Y Solamente muchísimas gracias y bueno, vengan con nosotros, todo es posible. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a todos y recordemos que todo va según el plan. Gracias. Confía, en realidad todo lo que anhelas ya te pertenece. Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Y voy a parar la grabación.